Estamos con el legislador Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, recientemente reelecto, y queremos hablar de un tema que tiene que ver con la arbitraria detención de un candidato del Partido Obrero, de 3 jornaleros, algunos de los cuales eran fiscales. ¿En qué quedó esto? Sé que estuvieron detenidos varios días, sé que esto generó una ola de movilizaciones, sé que hoy estaba planificada una movilización y que ayer hubo algunas medidas judiciales. ¿Cómo está, Marcelo? Buen día. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Bueno, afortunadamente estos compañeros, José Kovacs, Santiago y Antonio Navarro, en la noche de ayer, bien avanzada la noche, fueron liberados en Tucumán, después de 8 días de una detención absurda que está completamente relacionada con el fraude escandaloso que se produjo en la elección provincial de Tucumán. Ahora, Lo que te relato brevemente cómo fueron los hechos. En realidad, cuando comenzó el escrutinio en la escuela donde ellos estaban, en la localidad de Los Ralos, bueno, ocurrió que entró una patota de punteros del gobierno provincial, apoyados por la policía de la provincia, y se llevó urnas, se las llevó de la escuela. Entonces, una fiscal del Partido Obrero que estaba allí avisó a varios compañeros de lo que estaba ocurriendo. Allí vino uno de los 2 hermanos Navarro, sí. Compañero nuestro, que bueno, cuando llega a la escuela, para enterarse de lo que ocurre, él es detenido, acusándolo justamente del robo de urnas. Es decir, una de las personas que fue justamente para movilizarse y reclamar por el robo de urnas, fue detenido por este momento en vez de detener a los verdaderos ladrones. Luego, cuando otros compañeros nuestros, un poquito más tarde, van a la escuela a reclamar por lo ocurrido, la gendarmería arma una brutal represión y se lleva detenidos a José Kovacs y a otros 2 compañeros que estaban allí, fiscales, inclusive uno de ellos que tampoco tenía, tampoco pertenecía al Partido Obrero. Bueno, allí permanecen detenidos 8 días con la acusación de hurto, sin que esto se pueda demostrar de ninguna manera, pero por supuesto fueron una suerte de rehenes en medio de una situación donde efectivamente todo el pueblo de Tucumán se está movilizando por el fraude que ocurrió en la jornada del otro domingo. Y fueron liberados, supongo que por las presiones sociales que cada vez eran más crecientes. Claro, se instaló, es decir, hubo, el reclamo que se hacía en la Plaza Independencia todas las noches, sumó también el de la libertad de los detenidos. Se armó una carpa frente al juzgado, donde, bueno, había militantes de varios partidos de la oposición que acompañaron el reclamo, y bueno, como fruto de esta presión fueron liberados, y por supuesto en el expediente no se ha podido demostrar un solo cargo contra ellos, pero por supuesto los verdaderos ladrones de urnas, los que quemaron urnas y todo lo demás, siguen en libertad y protegidos por el poder político. Marcelo, te hago una pregunta. ¿Por qué cada vez que se agrava la situación económica y empieza a haber de alguna manera cierto olor a convulsión social, existen este tipo de casos? Yo recuerdo, por ejemplo, el año 89, en medio de la hiperinflación y estallido social, la detención de los dirigentes del Partido Obrero, incluso en la Casa Rosada. Me viene a la memoria el año 2002, cuando se acusaban las organizaciones sociales, entre ellas la que ustedes dirigían, el Polo Obrero y otras organizaciones más, de tratar de encabezar piquetes armados, y esto, con esta cantinera después vino el asesinato de Costecchi y Santillán.
recuerdo cuando se produce la tragedia de Castelar, o el accidente de Castelar ferroviario, que fue poco después de la tragedia y el crimen de Once, donde el Pollo Sobrero es detenido. Incluso Pino Solanas es acusado de planificar el incendio de trenes por Aníbal Fernández, al igual que el Pollo Sobrero, que es detenido supuestamente por sabotaje. ¿Por qué cada vez que se tensa la situación social, digamos, ocurren este tipo de detenciones totalmente absurdas, sin ningún tipo de fundamento jurídico y que apuntan a organizaciones de campo popular? Bueno, ocurre lo siguiente, los responsables de todas estas situaciones, ya sea del vaciamiento ferroviario, de la polarización social, de la marginalidad de muchísimos trabajadores, quienes son responsables de esta situación, en primer lugar necesitan sacarse el fardo de la responsabilidad de encima y, si pueden, cargárselo a quienes están luchando contra esto. Yo te agrego un caso más, que a veces nos olvidamos, el de Mariano Ferreira. Claro. ¿A quién responsabilizó la presidenta de la Nación del crimen de Mariano Ferreira cuando este se produjo? A sus propios compañeros. Durante varios días intentó hacer esto, hasta denunciaba que los militantes del Partido Obrero no querían ir a declarar a la justicia, lo cual era completamente falso. Y el gobierno protegió a Pedraza hasta donde pudo. Así es. Esto ha sido una constante, ¿no es cierto?, durante todos estos años. Y en el caso de Tucumán, están protegiendo no solamente a un régimen electoral fraudulento, sino, bueno, Gustavo, vos lo sabés muy bien, un régimen político y social que ha amparado a la trata, a las mafias del narcotráfico, al entrelazamiento permanente con el delito organizado. Esto es lo que ha sido el gobierno de Alperovich. Que quiere perpetuarse en el poder con estas características. Quiero agregarte un hecho, una cuestión para, ¿no es cierto?, dominio de ustedes. Sí. En el día de ayer el Partido Obrero se presentó en la justicia federal y provincial de Tucumán para pedir la nulidad de las elecciones y reclamar que se vuelva a votar. Que se vuelva a votar para todas las categorías, eliminando el régimen de acoples que permite que un candidato lleve a 50 o a 60 listas diferentes detrás de su candidatura. Esto lo hemos presentado en la justicia en el día de ayer. Sí, justamente hace minutos hablábamos con el fiscal federal Gustavo Gómez. Así es, claro. Y me comentaba que ustedes habían hecho esta presentación, pero también me comentaba que los principales grupos de la oposición solamente quieren rever la elección nada más que la categoría de gobernador, lo cual parece aparentemente ridículo, porque en realidad... Claro, es absurdo, claro, porque vos te das cuenta que, digamos, si la elección fue fraudulenta, lo fue para todas las categorías. Lo que ocurre es que acá hay presiones interiores dentro de lo que es, por ejemplo, el acuerdo del Bicentenario. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, algunos ya salió intendente en alguna localidad y no quiere perder lo que tiene. Pero quiero en este punto igual ir a lo que me parece más importante y más profundo. El que está bombeando la posibilidad de que se vuelva a elegir es Mauricio Macri. Y quiero denunciarlo. Mauricio Macri es el principal opositor a que se vuelva a votar en Tucumán. Se lo dijo a Cano la semana pasada cuando se hizo la conferencia de prensa con otros dirigentes de la oposición. Y es evidente que el PRO no quiere patear el tablero. Es evidente tampoco que no tiene intenciones de ganar, digamos, ni a nivel provincial ni a nivel nacional, porque aparte propuso también un sistema de boleta electrónica y poco tiempo después de la conferencia de prensa la propia Michetti sale a aclarar que en realidad es imposible de implementar de acá a octubre. Entonces, ¿para qué lo propone? Claro, lo que ocurre, Gustavo, digamos, en mi interpretación es lo siguiente. Probablemente Mauricio Macri quiera ganar, pero como sabe que va a tener minoría parlamentaria y va a tener gobernadores pejotistas, ya está armando desde ahora el pacto con la Liga de Gobernadores y el pejotismo del interior. Entonces no se quiere enfrentar a Gildo Infran,
a Urtubey, a Alperovich o a Mansur. Claro. Mira, vos fuiste, digamos, testigo, no solo testigo, sino que apoyaste justamente el jueves pasado en la legislatura, cuando yo pedí que se votara una moción por la libertad de los detenidos. Así es. Y denunciando el fraude en Tucumán. Bueno, era previsible que el kirchnerismo se iba a oponer, pero ¿quién se opuso además? El PRO. El PRO no quiso votar por la libertad de los detenidos ni una denuncia más clara en relación al tema del fraude. Y según relatan los diarios, cuando se hizo esta conferencia de prensa con Stolbizer, con Massa, y estaban reunidos en una previa junto con José Cano, el candidato de Tucumán, Macri y Massa le dijeron a Cano, mira José, un partido de fútbol puede perderse por un penal mal cobrado, pero hay que aguantárselo. El partido no se vuelve a jugar. Y esto lo relata textualmente el diario Clarín, es decir, que fueron a la conferencia de prensa con el planteo claro de que hay que comérsela en Tucumán. Nosotros pensamos que lo que dice el fiscal Gómez es completamente cierto, la elección está viciada de nulidad, el escrutinio definitivo no va a aclarar nada, porque si vos tenés una urna rellena de votos, que fue secuestrada y la llenaron de votos en el escrutinio definitivo, eso no se va a resolver, ni tampoco el robo de urnas previo, ni muchísimas otras cosas, y bueno, por lo tanto lo que corresponde es que se vuelva a votar. Marcelo Ramal, Mario Ganor habla. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Mira, ¿no estaría acá en juego, en realidad más que una elección, la perturbación de un sistema cuasi feudal en las provincias, el cual Mauricio Macri no quiere destruir sino aprovechar? Bueno, coincido totalmente con vos, es decir, yo creo que él quiere cogobernar con ese sistema feudal. Y esta reticencia a apoyar el reclamo democrático en Tucumán lo demuestra muy claramente. Ahora, nosotros le hemos dicho a Cano que estamos dispuestos a luchar en común con él por nuevas elecciones. Sí. ¿Y Cano qué les ha respondido? Bueno, de alguna manera, digamos, hay una lucha común en las acciones que se están llevando adelante en la plaza, digamos, y en otras instancias. O sea que depende básicamente, exclusivamente de la presión popular que estas elecciones vuelvan a ser convocadas, porque claramente ni el oficialismo ni la oposición, por lo menos la principal oposición, tienen intenciones en avanzar. Así es. Bueno, muy claro tu palabra, Marcelo. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho. Les mando un abrazo, Igualmente. Que tenga buen día.